Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la segunda semana de Adviento. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, después de una accidentada caminata a tientas por los vericuetos de la cárcel de Toledo, en esa noche del 15 de agosto de 1578, encontró por fin, tal como la Santísima Virgen se lo había mostrado en una aparición reciente, la anhelada ventana del torreón que daba al río, y sin tomarse un respiro se las ingenió para amarrar al ventanuco una ristra de sábanas anudadas entre sí, y al amparo de la densa oscuridad reinante se descolgó. Al llegar al final de la improvisada cuerda se dio cuenta de que le faltaban algunos metros para tocar el suelo, y corría el doble peligro de caer desde ese acantilado sobre el que se asentaba la prisión a las embravecidas aguas del Tajo, o del otro lado del muro junto a la garita en donde los centinelas montaban guardia. Entonces cerró los ojos, se encomendó a la Santísima Virgen, se soltó, y más que una interminable caída libre, fue un suave vuelo al final del cual sintió que lo descargaron delicadamente en tierra firme. Cuando entreabrió los ojos se llevó tamaña sorpresa porque estaba en campo abierto al otro lado del río, fuera del alcance de sus enemigos. Juan de Yepes Álvarez, nacido el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, España, era hijo de un tejedor toledano que murió cuando él contaba 4 años, y la familia que quedó en la indigencia tuvo que trasladarse a Medina del Campo, en donde Juan adelantó sus estudios básicos con enorme esfuerzo, pues tenía que ayudar a la manutención de sus hermanos, y dada su consagración al aprendizaje, pudo ingresar en 1559 al Colegio Jesuita de Medina del Campo, en el que fue un alumno aventajado en latín, literatura, poesía, retórica, oratoria y filosofía, pero también se distinguió por su acendrada piedad, lo que le allanó el camino para vestir, al cumplir 21 años, el hábito de los carmelitas en 1563, con el nombre de Fray Juan de San Matías. Y al poco tiempo sus superiores lo enviaron a estudiar teología en la Universidad de Salamanca, de la que egresó en 1567, e inmediatamente fue ordenado sacerdote y regresó a Medina del Campo para celebrar su primera misa, tras la cual conoció a Santa Teresa de Jesús, quien en esos días estaba ocupada en la fundación de un convento carmelita reformado en ese pueblo. Este encuentro selló su profunda amistad, cambió sus vidas y las de los carmelitas. Ante la mitigación de la rígida regla de San Alberto que relajó el espíritu carmelita, Fray Juan de San Matías, que se sentía desencantado por ello, pensó en volverse cartujo para dedicarse completamente a la oración, la meditación y el silencio, pero Santa Teresa, que lideraba el cambio de estructuras de las dos ramas masculina y femenina de la Orden del Carmelo, lo convenció para que se sumara a su lucha, y él, con nuevo nombre, San Juan de la Cruz, aceptó con entusiasmo la misión, fundando en 1568 el primer convento carmelita descalzo en Duruelo, en el que aplicó con toda rigurosidad la regla primitiva de San Alberto. En 1570 erigió otro monasterio en Mansera, y un año después fue nombrado rector del colegio convento de los carmelitas descalzos, recién abierto en Alcalá de Henares, y como maestro de novicios le devolvió a la orden carmelitana su espíritu original, lo que le generó intensos roces con los llamados calzados, que veían amenazada su comodidad, y para sacarlo del camino inventaron toda suerte de calumnias que surtieron efecto, y fue a dar con sus huesos a la cárcel, injusta prisión que soportó estoicamente, y la aprovechó para componer el Cántico Espiritual, su obra poética más famosa, inspirada en el Cantar de los Cantares. Inclusive se dice que es lo mejor que se ha escrito en la lengua castellana en toda su historia. La que, por no tener cómo ni con qué escribirla esa obra, la memorizó, y tras su fuga la transcribió y continuó levantando y dirigiendo monasterios de carmelitas descalzos en compañía de Santa Teresa, de la que además fue su director espiritual hasta su muerte acaecida en 1582, y edificando almas mediante sus inconmensurables textos, La Noche Oscura del Alma y Subida al Monte Carmelo, que en su conjunto se refieren a las sequías espirituales y los caminos para salir de ellas y ascender a Dios. Llama de Amor Viva, un canto poético que habla de la unión amorosa total entre Dios y el hombre, y la escribió en 15 días. Estas 3 obras más el Cántico Espiritual son consideradas las 4 joyas de la literatura cristiana en Occidente. A lo anterior, habría que sumarle una ingente cantidad de poemas sueltos, dichos y pensamientos espirituales y cartas a sus monjes y monjas.
Al final de sus días fue relegado por sus superiores y maltratado sin contemplación en un oscuro convento de la orden en Úbeda, en donde murió el 14 de diciembre de 1591, cuando contaba apenas 49 años. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y en 1926 el Papa Pío XI lo declaró místico doctor de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan de la Cruz que nos indique cómo hacer del amor de Dios nuestro mejor poema. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En nuestra primera lectura del profeta Isaías, en su capítulo 41, encontramos la llegada del reino de los cielos que estamos próximos a celebrar en el rescate de la renovación de la naturaleza empobrecida. Dios, que todo lo puede por amor a sus hijos, los restaura, los regresa al camino de la vida para que disfruten de las delicias y se encaminen por la ruta de la salvación. Quien es llamado por Dios para ser salvo, se integra al grupo de evangelizadores para decirle a quien sufre y se lamenta que Dios ha llegado para transformar la tristeza en alegría y para dignificar al abatido. Él es la paz y vendrá para que todos unidos a Él construyamos una verdadera paz que el mundo anhela. Le respondemos al Señor por medio del Salmo 144, titulado Himno de Alabanza de Dios que es Rey. Fue importante en el Talmud, expresa el gran amor de Dios para toda la humanidad. La población judía lo utilizaba para orarlo a la hora del almuerzo. Por medio del canto se exalta o se levanta a Dios. De aquí que hay que exaltarlo diariamente ante la fidelidad de Dios a su pueblo. Por su pacto, el salmista ofrece diariamente una alabanza constante hasta siempre, es decir, mientras existe en la tierra. Dos temas son constantes en el lenguaje profético y salmódico: misericordia y reino. Pero es una promesa hecha a su pueblo que por su misericordia podrían gozar de su reinado. Con el Salmo 144 le damos gracias a Dios, lo exaltamos por su grandeza, por su poder. El amor grande de Dios permite que existan muchos hombres enamorados de Él, valientes, que tengan el valor de mostrarnos la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande, y todas sus criaturas le damos gracias porque nos ama. El Salmo 144 es toda una alabanza por la bondad y el poder de Dios, tributado posiblemente por su autor, David. Tenemos aquí un himno grandioso, triunfal, redactado en acróstico, donde cada versículo comienza con una letra distinta del alefato hebreo, con excepción de la letra Nom. Pero la liturgia lo conserva, aunque la traducción hebrea no lo tenga, pero sí esté en la traducción latina. Me refiero al párrafo segundo. Tenían por creencia los judíos que es un hijo del mundo venidero quien cantara este himno 3 veces al día.
El salmista ensalza a Dios por sus hechos estupendos. Este salmo, también titulado Majestad y Bondad de Dios, es un grandioso himno a los atributos divinos manifestados por las obras portentosas en favor de los hombres en general, sin concretarlas a sus relaciones con el pueblo elegido. La mano pródiga de Dios está siempre abierta a las necesidades de los hombres, amparando particularmente a los humildes y desvalidos. Con esta oración estamos exaltando uno de los atributos de nuestro Dios que se ha manifestado en cada una de las acciones que ocurren a nuestro lado de manera especial, el cambio que le hemos dado a nuestra vida. Nuestro Dios año tras año va corrigiendo la historia de nuestros actos con hechos de amor, esperando que descubramos su grandeza y empecemos a pensar como Él, para alejar de nuestro proyecto la violencia, el odio y el interés personal, para pensar en un interés común como todos alrededor del Creador. Es misión de todo cristiano contar a su prójimo lo que el Señor ha hecho en su favor para que crean, lo amen, lo sigan y se vuelvan proclamadores de la salvación. La propuesta del Evangelio. Estamos próximos a celebrar la llegada del reino de Dios. Muchos quieren apropiarse de él, pero solo tendrán acceso los que aparecen en el corazón del Padre Creador de todo cuanto existe, de quienes han aceptado, obedecido, seguido y enseñado la palabra del Padre, a Jesucristo. El reino de los cielos está testimoniado en la persona de Juan el Bautista, fidelidad a la misión y a la dignidad del Hijo de Dios. Con Juan el Bautista se termina la ley y los profetas, culmina la preparación de la llegada y con Cristo ingresa el reino. Pero la violencia ha aparecido para arrebatar la propuesta y salvación de toda la humanidad. Por tal razón, continúa la misión de quienes prefieren el bien para seguir estableciendo el reino hasta su victoria. Para todos un feliz día, que el Señor nos bendiga, nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.